Buenas noches. En este momento, previa a toda a la antesala de Jaime, vamos a comenzar dando esta presentación sobre restauraciones estéticas en el sector anterior. Hablaré un poco más alto porque parece que no me escuchan. Ustedes me dicen, ¿se escucha en este momento? Vamos a ver el audio. Buenas noches. Sí, ok. Creo que ya está mejor. Entonces, en este momento hablaremos un poco de las... normalmente se tocan muchos temas relacionados a restauraciones estéticas en el sector anterior. Pero muchas veces tenemos cuestiones o casos en el consultorio que día a día tenemos que resolver. Entonces vamos a ver un poco esto y cómo todo esto de las restauraciones estéticas en el sector anterior van a estar relacionados con muchos factores. Lo que nosotros tenemos que conseguir, ¿no? Y tenemos que pensar que actualmente estamos involucrados dentro de lo que se habla de odontología conservadora. Y es por eso que siempre vamos a buscar nuevas técnicas y nuevos materiales para tratar de conseguir preservar las estructuras dentales, trabajando con alta estética y sin dejar de lado la función, ¿no? Entonces existen nuevas técnicas, nuevos materiales para conseguir restauraciones que tengan un buen pronóstico, que nos duren mucho tiempo, con alta satisfacción estética y, como ya repetí, con preservación de la estructura dental. Tenemos que, cuando nosotros realizamos restauraciones o reconstruimos los dientes, específicamente en el sector anterior, también en el sector posterior, debemos de conocer la estructura que nosotros vamos a restaurar, porque si no conocemos bien la estructura, probablemente esto podría influir en el resultado de nuestro trabajo. También es importante conocer los tejidos adyacentes que están alrededor de los dientes para poder interrelacionar esta estructura, ¿no? Es decir, los dientes, y tenemos que relacionar el diente unitario, los dientes en conjunto y los tejidos gingivales que se encuentran alrededor. Es importante conocer con qué material estamos trabajando. Muchas veces me preguntan cuál es el mejor material que se puede adquirir, que se puede comprar para restaurar los dientes, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos en ciudades grandes podemos conseguir una gran gama de materiales, pero cuando nos encontramos en ciudades pequeñas, ¿no? Como me sucede cuando viajo a muchas ciudades de aquí de Perú, no se puede conseguir toda esa gama de materiales. Entonces, muchas veces respondo que el material que nosotros podemos utilizar es el que mejor podamos manejar, ¿no? Porque podemos tener un gran material, y si no lo sabemos manipular no vamos a poder tener los resultados satisfactorios, ¿no?, que nosotros deseamos. Y paralelamente a esto, si nosotros queremos empezar a trabajar con un trabajo con detalle, también tenemos que empezar a trabajar con instrumental adecuado, instrumental específico, ¿no?, para este tipo de trabajo. Cuando nosotros les empecé a decir que vamos a restaurar lo que es la estructura dental, que está conformada por esmalte y dentina, y es que necesitamos conocer cuáles son las características de esta estructura para poder restaurarla, ¿no?, de tal modo que nosotros podamos conseguir restauraciones totalmente imperceptibles. El esmalte es una estructura translúcida que va del color del blanco al gris, tiene un grosor variable, ¿no?, a nivel incisal, a nivel medio y a nivel cervical su grosor va variando, y esto va a influir en el color final de la estructura dental. Y es el esmalte dental quien va a tener una textura superficial específica, ¿no?, una estructura lobulada, va a tener ciertas irregularidades,
que van a conferir naturalidad a la superficie. La dentina es una estructura diferente, es la estructura que nos va a dar el color esencial del diente, que va del blanco al amarillo. Es una estructura opaca y presenta un contenido más orgánico. Como sabemos, la dentina tiene los ya conocidos túbulos dentinarios, y que esta diferencia o estas diferentes características van a influir en los procesos adhesivos. Por otro lado, dentro de los materiales dentales siempre vamos a buscar materiales que tengan una adecuada manipulación y que este material nos permita tener colores opacos y colores translúcidos. Si es que tenemos una estructura opaca como es la dentina, entonces tenemos que tener colores opacos para restaurar esta dentina. Y también tenemos que tener resinas que sean translúcidas, porque tenemos que restablecer el esmalte, que es una estructura más translúcida. Estos diferentes materiales nos deben permitir generar un mimetismo entre la estructura dental y la restauración. Esto sí, los materiales que las casas dentales ofrecen en la actualidad nos permiten conseguir bastante mimetismo y bastante pulido superficial, que es otra propiedad necesaria para poder que nos permite realizar en estos materiales de resina compuesta. Además, necesitamos materiales que sean confiables y que se haya demostrado su desempeño clínico. En realidad existen muchos materiales en el mercado con estas características y que han sido estudiadas, ¿no? Y que podemos manipular y manejar diferentes marcas. Es importante conocer la estructura dental tanto individualmente como en su conjunto, ¿no? Como ustedes van a poder apreciar, ¿no?, las diferentes características que tiene la estructura dental, tanto a nivel cervical, en donde el color es un poco más saturado, en la zona media, en donde aumenta el valor, ¿no?, de la estructura dental en relación al color, y en la zona incisal, en donde tenemos mucho detalle para reproducir. Esto va a depender mucho y va a variar mucho de paciente a paciente, y va a variar por muchos factores. Por ejemplo, la edad. En pacientes jóvenes, en pacientes niños, vamos a tener que esta zona incisal presenta mucho mayor cantidad de esmalte, y vamos a tener más zonas translúcidas, ¿no?, en esta zona de los mamelones para reproducir. Vamos a tener aquí esta zona incisal también con un detalle diferente. Si nosotros tenemos pacientes de mayor edad, entonces probablemente este borde incisal esté completamente plano y no se pueden distinguir estas zonas translúcidas. Entonces es algo que tenemos que empezar a ver a cada paciente. Yo siempre recomiendo observar los dientes de todos sus pacientes que vienen al consultorio para poder ver los diferentes detalles que tiene cada uno de ellos, ¿no? Porque muchas veces aprendemos una técnica y con esta técnica pretendemos resolver todos los casos y quedamos frustrados al final con las restauraciones. Por eso es que la evaluación de los casos es muy importante. Como les dije, es necesario ver el conjunto, es necesario analizar los dientes unitariamente, pero también en conjunto, para poder restaurarlos, para poder tener un resultado agradable y armonioso. Entonces, muchas veces la fotografía nos ayuda mucho. Una simple fotografía con una cámara
sencilla que usamos diariamente, ¿no? Para nuestros eventos sociales, para nuestras cuestiones familiares, nos puede ayudar a hacer una evaluación en nuestros pacientes, ¿no? Porque nos puede permitir, en este caso, el segundo caso es bastante evidente, en donde podemos ver, son pacientes que ya han pasado por tratamiento de ortodoncia, y con tratamiento de ortodoncia ya no se puede resolver más, no se puede conseguir mejora en la estética, en la apreciación que los mismos pacientes tienen de ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de alteraciones. Aquí, por ejemplo, vamos a tener largo de incisivos centrales diferentes, vamos a tener los incisivos laterales también a diferente nivel. Entonces, son casos que probablemente necesitarían un tratamiento adicional antes de dar o hacer las restauraciones o el acabado final, ¿no? Muchos de ellos van a necesitar algún tipo de tratamiento gingival, una gingivoplastía, ¿no? Una plastía gingival, ¿no? Podemos observar aquí que la distancia entre el incisivo lateral hasta la línea que hemos trazado es diferente, ¿no? En esta zona del 2.2 con la 2.1 también es diferente la distancia de la 1.1 hacia la línea y de la 2.2 hacia la línea. Entonces vamos a requerir otro tipo de tratamientos, a que si yo trato una pieza unitariamente, ¿no? Como por ejemplo este paciente viene porque quería que tratara esta zona, pero tratando esta zona no se va a apreciar aquella naturalidad que el paciente estaba buscando, ¿ok? Hay ciertos casos que hay que considerar que tienen limitaciones, como por ejemplo cuando tenemos un sobrepaso horizontal excesivo o overbite excesivo, overjet también muy reducido que nos lleva casi a un vis-a-vis, una mordida cruzada, muchas veces no puede cambiarse porque ya existe un compromiso óseo cuando hay mucha pérdida de dimensión vertical o ausencia de guías caninas. Entonces, en estos casos tenemos que apoyarnos en un tratamiento ortodóntico previo, ¿no? O si el paciente no acepta un tratamiento de ortodoncia, podemos mejorar, pero el resultado final no va a ser tan satisfactorio. Una cuestión que siempre llama mucho la atención cuando se hablan de resinas en el sector anterior, ¿no? O restauraciones del sector anterior, es la selección del color. Generalmente la selección del color la hacemos mediante métodos de comparación con una guía de color, pero existen otros métodos actualmente que son digitales, que nos ayudan mucho a la selección de color, pero actualmente este método por comparación es el más utilizado. Generalmente hay que considerar que para hacer la selección del color necesitamos dientes limpios y húmedos. Es importante trabajar con una luz natural o con una luz que se asemeje mucho a la luz natural. Siempre es importante determinar primero el valor del diente, que es determinar cuán claro u oscuro es el diente, ¿no? Porque nuestros ojos tienen una mejor percepción para el valor que para determinar otros factores como el matiz y el cromo. Siempre cuando se determine el color, hay que examinar las áreas proximales e incisales, ¿no? Porque ahí vamos a poder determinar zonas exclusivamente de esmalte. Es por eso que también cuando se restaura zonas proximales e incisales, muchas veces se trabaja solo con resina para esmalte. Y también podemos hacer unos test con colores seleccionados, en donde se coloca una bolita de resina, ¿no? Como ustedes pueden ver, y esta se fotoactiva, ¿no? Porque el color final después de fotoactivado es muy diferente a que cuando la resina se encuentra en un estado no sólido, ¿no? En este caso es considerado como estado líquido, ¿no? También podemos hacer una prueba de color con las diferentes opacidades, ¿no? En la zona media o en la zona incisal. La opacidad
generalmente en los kits que nosotros vamos a poder encontrar de las diferentes marcas de resinas compuestas, vamos a encontrar resinas que son opacas o que son para dentina, y resinas que son para esmalte, que son más translúcidas, ¿ok? Generalmente porque la opacidad la va a determinar un material que es el óxido de titanio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos enmascarar grandes defectos o un cambio de color muy marcado, necesitamos utilizar una resina que sea bastante opaca, ¿ok? En el fondo, para luego ya poder utilizar una resina para esmalte. Generalmente cuando un tratamiento de blanqueamiento no ha funcionado, cuando existe una discromia en un solo diente, se opta por trabajar con resinas opacas. Una recomendación es que estas resinas opacas sean de un color con una tendencia al blanco que con una tendencia al amarillo, porque se puede enmascarar mejor este color opaco, ¿no? Cuando necesito, cuando tengo poca estructura para trabajar, poco grosor, también voy a necesitar trabajar con un color bastante opaco, ¿no? Para luego dar una mejor textura. Si tengo bastante grosor o bastante tejido perdido, que esto me permite trabajar con un gran grosor de resina, probablemente no necesite de trabajar con tanta con tanta opacidad, ¿ok? Diferentes marcas de resina ustedes van a poder ver. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes diferentes resinas con diferente translucidez, en donde podemos ver, en este caso, los números que están en el fondo, o el mismo color con diferente translucidez, ¿no? Que nos va a permitir trabajar una gran gama de casos, ¿no? En donde nosotros vamos a poder ir seleccionando. Miren ustedes aquí, estas de aquí son resinas que están hechas para trabajar en esmalte, con una gran gama de colores de resinas para esmalte. Estas de aquí son resinas para dentina, en donde ustedes pueden ver que tienen algún grado de translucidez, ¿no? Y aquí vamos a tener resinas opacas, que no permiten, nosotros no podemos ver las líneas que están en el fondo, ¿ok? Y estas resinas me van a permitir enmascarar lo que yo tengo en el fondo. Por ejemplo, alguna zona hipoplásica o alguna zona con cambio de color. Cuando hablamos de resinas, existen ciertas características, ¿no?, que van a ayudar a que estas resinas nos podamos reproducir las estructuras que vamos a restaurar, ¿ok? Como por ejemplo esta propiedad que es la opalescencia, en la cual generalmente me va a permitir, esta propiedad va a permitir que algunas coloraciones que componen la luz se dispersen con más facilidad, ¿no? Y otras sean reflejadas, ¿ok? Como por ejemplo, permite que las matices azules se reflejen y sí se van a transmitir los matices amarillos y naranjas. Es por eso que nosotros vamos a poder ver estas zonas incisales translúcidas, ¿no? Y las resinas compuestas también pueden reproducir estas zonas, ¿no? Entonces la opalescencia se manifiesta con estas zonas del halo a nivel del borde incisal, ¿no? O cuando existen zonas de mamelones con una apariencia anaranjada, ¿ok? Otra propiedad importante de las resinas compuestas o de los materiales que nosotros vamos a restaurar
es la fluorescencia. Esta es una fotografía del doctor Mirko Villarroel, un amigo mío que me facilitó estas fotografías, ¿no? En donde podemos ver que existen diferentes resinas compuestas que cuando se les expone a una luz específica, que es una luz ultravioleta, ¿no? Se van a observar con esta coloración, para que entiendan mejor cuál es la influencia de la luz ultravioleta, ¿no? Podemos ver estas fotografías en donde se puede apreciar, ¿no? Miren esta zona aquí, en este borde incisal. Esta es una resina que tiene una alta fluorescencia. Y en esta fotografía vamos a ver esta zona de resinas con baja fluorescencia, ¿no? Los diferentes fabricantes de resinas se están preocupando por sacar materiales que tengan propiedades más semejantes a la dentina y del esmalte, ¿ok? Pero muchas veces podemos conseguir estos efectos. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque hay pacientes que que piden mucho detalle, ¿no? Han venido pacientes que conocen de estos efectos de fluorescencia porque asisten frecuentemente a discotecas o a zonas nocturnas en donde hay mucha iluminación ultravioleta, y ellos ven o una zona negra o una zona muy iluminada. Entonces siempre muchos de ellos pueden solicitar que esto no que esto les incomoda, y solicitan materiales que sean mucho más imperceptibles, ¿no? Lo que esto guía nuestro trabajo a que sea un trabajo mucho más detallado y más minucioso. Entonces, experiencias con esto de la fluorescencia hemos tenido varias experiencias, y en donde personas se observan y de pronto ven que no tienen un diente, ¿no? O que tienen sus dientes muy iluminados, ¿no? Justamente yo siempre cuento esta anécdota que una vez restauramos a un amigo sus bordes incisales, y cuando salimos por la noche él vio sus bordes incisales, se dio cuenta que sus bordes incisales estaban muy iluminados, e inmediatamente tuvo que salir, ¿no?, de la discoteca. En ese momento fue para nosotros un momento muy gracioso, ¿no? Pero imagino cómo él se debe haber sentido en ese momento, ¿no? Y es lo que pasa en muchos de nuestros pacientes. También hemos tenido otra paciente que pedía que se le evalúe con este tipo de luz en el momento de la prueba. En este caso estábamos probando cerámicas, para que ella se cerciorara de que no tuviese ese efecto oscuro, ¿no? Y el día que vio que cuando hicimos la prueba con la luz ultravioleta, el día que vio que se veían bien naturales con esta luz, ese día la paciente lloró de alegría, ¿no? Entonces son las diferentes reacciones que nosotros podemos conseguir en nuestros pacientes, ¿no?, cuando ellos buscan la máxima naturalidad. Entonces, una restauración no solamente debe restablecer la estructura dental en su forma, pero también debe respetar la estratificación natural, en donde se marquen las diferencias en esmalte y dentina, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, muchas veces aprendemos técnicas, ¿no?, que nos permiten tener dientes que son sumamente hermosos, ¿no? Pero estas técnicas hay que medirlas, hay que empezar a adaptarlas para cada tipo de paciente. Yo puedo tener un paciente sin bordes incisales y tener que reproducir dentina, ¿no?, cuando los dientes están desgastados, por ejemplo, ¿no? O tener un paciente joven, un niño de 12 años, y tener el mayor cuidado para restablecer aquellos bordes incisales
aquellos bordes incisales que pueda tener, ¿no? Entonces, la observación es muy importante. Y existen, cuando nosotros evaluamos los pacientes, existen ciertos detalles que no podemos dejar de observar, ¿ok? Y es por eso que existe un checklist estético, ¿no? Una guía que nosotros podemos evaluar en nuestros pacientes, que nosotros podemos tener al costado, en nuestras historias clínicas, como una lista que nos va a guiar de todos los puntos que nosotros tenemos que evaluar a los pacientes para conseguir mayor naturalidad, ¿no? Entonces, aquí les voy a detallar algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo la inclinación de la línea media y el eje de los dientes, ¿no? La posición de la línea media marca un punto importante cuando nosotros realizamos un trabajo en el sector anterior. La línea gingival, ¿no? Que es la línea que pasa a este nivel, al nivel de los márgenes gingivales, y el cenit gingival, la posición del cenit gingival, ¿no? Que es el punto más alto, ¿no? De un diente. Entonces, normalmente este cenit gingival para los incisivos centrales e incisivos laterales no se encuentra en la línea media, pero muchas veces los colocamos así, entonces eso pierde naturalidad. Nuestros trabajos pierden naturalidad cuando nosotros colocamos el cenit gingival del incisivo central y del incisivo lateral en el punto medio. Ya para el canino sí es permitido colocar el cenit en la línea media o ligeramente hacia distal. La morfología de los dientes, ¿no? Es importante copiar al detalle la proporción y formas básicas, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener una guía de formas básicas y la proporcionalidad en donde los incisivos centrales son más dominantes o más grandes que los incisivos laterales, y la porción de los dientes que se va viendo conforme se va yendo a una zona posterior es cada vez menor. El espacio interdental y el contacto interproximal también es importante. En una sesión posterior podemos ir explicando cada uno de estos puntos al detalle, ¿no? Pero la zona del punto de contacto entre los dientes también debe ser registrada. Los ángulos interincisales, que son estos ángulos que se van formando a nivel del borde incisal entre diente y diente, ¿no? Miren cómo a nivel de los incisivos centrales es mucho más pequeño y más cerrado, es mayor, ¿no? Entre el incisivo central e el incisivo lateral, y entre el incisivo lateral y canino también va cambiando. Ya van a ver unas fotografías posteriores en donde van a ver cómo todos estos detalles uno puede ir observándolos, ¿no? La configuración del punto incisal, la línea de los labios, cómo los labios caen o cubren los dientes, el color de los dientes, que actualmente la tendencia es tener dientes más, la tendencia actual es tener dientes más claros, ¿no? Y la textura y brillo superficial que van a tener los dientes. Todo esto nos va a generar un balance, un equilibrio cuando nosotros vemos, cuando nosotros observamos una sonrisa. Entonces, existen todos esos criterios, ¿no? Que ustedes van a poder recibir esta lista para que ustedes lo puedan evaluar con sus pacientes, para que lo puedan, para que los puedan seguir con criterios. Vamos a poder ver aquí, miren estos pacientes cómo tienen estos ángulos interincisales, ¿no? De manera diferente, los bordes incisales completamente diferentes, no existe mucha dominancia de los incisivos centrales. Este incisivo lateral se ve más corto que este otro incisivo lateral, ¿no? En este caso de aquí no existe contacto por la presencia de los diastemas. Miren este ángulo interincisal. Muchas veces no le damos importancia a estos ángulos interincisales, ¿no? Y no trabajamos estas zonas.
miren el ángulo del lado derecho con respecto al ángulo del lado izquierdo, totalmente diferente, lo que hace que a la primera impresión no se vea ese equilibrio o esa armonía en la sonrisa. Aquí otro caso, casos que han terminado con los tratamientos de ortodoncia, ¿no? Inflamación después del retiro de brackets, pero también podemos ver aquí, si nosotros observamos estas zonas translúcidas, ¿no? Esto de aquí se da porque existe desgaste del borde incisal, incisivos centrales cortos, ¿no? Todos los dientes en general se ven cortos. Miren este incisivo lateral. Si trazamos una línea, es el que se ve mucho más alto, el que está mucho más hacia apical, ¿no? Entonces, por eso es que en esta paciente, por ejemplo, se decide hacer una plastía gingival para mejorar esa relación y esa sonrisa, ¿no? Y se trabajó los bordes incisales, ¿no? Que es un tratamiento rápido, sencillo, pero que dio un impacto y un cambio inmediato en esa cita a la paciente, y la paciente se fue muy contenta después de haber hecho ese tratamiento en ella, ¿no? El tratamiento en los dos incisivos centrales y el alargamiento de las coronas, ¿no? Causó un gran impacto en la paciente y en sus familiares. Microdientes, que es muy común en laterales, ¿no? Hay que hacer una evaluación. Siempre pido que sea la evaluación hecha de manera frontal y de esta manera, porque es como nosotros evaluamos a los pacientes, ¿no? Echados en el sillón. Entonces, hay que hacer rápidamente la evaluación, como les dije, trabajar con una fotografía, llevarlos al computador en programas como el Keynote, el PowerPoint, y empezar a evaluar la distancia, por ejemplo, del borde incisal hasta la línea. Otro canino, miren cómo está alejado de la línea, para poder tener resultados predecibles y satisfactorios. ¿No? Estos son casos. Yo pongo esto porque cuando nosotros tenemos un caso en donde que nos llega comúnmente a la consulta diaria, van a ser casos de este tipo, y el encerado diagnóstico es muy importante. Nosotros no podemos muchas veces decidir un tratamiento sin el encerado diagnóstico, o nos ayuda a que el paciente pueda conocer qué cosa es cuál va a ser su resultado final, ¿no? Entonces el encerado diagnóstico en realidad juega un papel muy importante cuando trabajamos con pacientes de este tipo, ¿ok? Las resinas compuestas nos permiten, muchas veces se ha dicho que las resinas compuestas no se puede trabajar para bordes incisales, tienen limitaciones. Sin embargo, actualmente las resinas compuestas nos ofrecen grandes ventajas, como un gran potencial estético, su longevidad es bastante aceptable, tienen un relativo bajo costo si lo comparamos con cualquier otro material mediante técnicas indirectas, reproducen muy bien la anatomía y la morfología de los dientes. Prácticamente los dientes que nosotros podemos restablecer requieren de poca o ninguna preparación, y sobre todo si hacemos la menor preparación posible, vamos a conservar la mayor cantidad de esmalte. ¿Qué cosa significa esto? Que vamos a tener mayor longevidad, porque vamos a tener adhesión a esmalte. Entonces es importante conocer las estructuras dentales. Cuando nosotros vamos a aplicar la técnica de estratificación, existen algunos pasos que debemos de seguir, ¿no? Entonces
existen algunas etapas en la estratificación. Entonces, primero debemos de generar una cartilla de identidad del diente o hacer un mapeo. Idealmente uno debe coger un papel y un lapicero y empezar a dibujar qué cosa es lo que vemos en los dientes, ¿ok? Podemos hacer este mapeo de manera mental, ¿no? Pero hasta los maquilladores, ¿no? Cuando realizan el maquillaje a las chicas y a los chicos, específicamente para novios, es más común verlo cuando lo hacen para novios, hacen una cartilla de identidad en donde van dibujando nuestras zonas del rostro y van colocando qué cosas es lo que nosotros debemos, qué cosas es lo que ellos van a trabajar en nuestro rostro. Entonces esta cartilla de identidad es muy importante. Luego hacer el encerado, ¿no? Hacer el encerado, y este encerado podemos llevarlo a la boca del paciente, que es conocido como el mock-up, para luego confeccionar una matriz de silicona. Hacemos la preparación del diente, la preparación del campo operatorio, el muro lingual con resina, luego utilizamos resinas para dentina, modificadores y efectos de ser necesario, para luego colocar la resina para esmalte en vestibular, y luego hacemos el acabado y el pulido. Entonces, este tipo de restauraciones, este tipo de seguimiento, este tipo de etapas, prácticamente uno se vuelve de rutina en el día a día. Entonces, vamos a ver en este caso de una colega nuestra. Ustedes van a ver aquí su fotografía, su sonrisa, cómo se aprecian sus dientes. Normalmente lo que tenía era una disposición asimétrica, ¿no?, de sus dientes. Miren ustedes aquí, está plano con una zona de desgaste al nivel del borde incisal, una vista frontal. Se le tomaron sus modelos de estudio. Bajo esos modelos de estudio, ¿no?, se hizo el encerado diagnóstico, una vista frontal, una vista oclusal, ¿ok? Una vista de los dientes superiores. En este caso se hizo la prueba de color de los dientes, la matriz de silicona para confeccionar la muralla palatina, ¿ok? Y se empezó a agregar, en este caso para separar los dientes se utilizó cinta teflón, que es la cinta teflón que se utiliza diariamente cuando se van a hacer reparaciones, que lo utilizan los ingenieros, los gasfiteros. Esa misma cinta teflón nos ayuda bastante para hacer el trabajo. Ok, creo que se fue hasta el final. Debo haber llevado... Entonces, y siempre vamos a seguir esa secuencia: resina para esmalte. Una por una. Se utiliza, no hay otra manera. Se utiliza la resina para esmalte, la resina para dentina, y para luego la resina para esmalte en la zona palatina, la resina para dentina. Inmediatamente después se colocan los efectos, y finalmente se termina con la resina para esmalte y se dan los acabados finales, ¿no? Esa es la secuencia que debemos de seguir y aplicar todas las variantes de acuerdo a cada paciente, ¿no? Se fue hasta el final, pero en este momento, entonces generalmente para trabajar
para trabajar con resina compuesta, una de las recomendaciones que siempre les doy, que ya se las hice, es observar el diente. Tómense su tiempo para observar las características que tienen los dientes. ¿Ya? Tómense su tiempo para intentar reproducir el detalle. Se fue el... Porque esto de aquí les va a permitir a ustedes reproducir, ser más críticos en el momento de trabajar, y les va a permitir a ustedes copiar los detalles. Otra cosa que se debe hacer es empezar a manipular los materiales. Trabajen con diferentes texturas, con diferentes colores, ¿no? Porque no es lo mismo manipular una resina de la misma marca, que sea para esmalte o que sea para dentina, ¿no? O que sea una de cuerpo, ¿no? Las resinas para esmalte, por lo general, como estuve leyendo por ahí, o las que son más translúcidas, tienden a ser un poco más chiclosas, como leí, no son más pegajosas, ¿ok? Las resinas para dentina ya no son tan así, y se pueden manipular con mayor facilidad, ¿no? Muchas veces siempre he escuchado que me dicen que cuando van a colocar la resina en la matriz de silicona, se les pega mucho y se les sale la resina. Entonces, en estos casos, lo que yo recomiendo muchas veces es que utilizar una espátula, pero muchas veces también se puede utilizar una microbrocha para poder manipular y hacer que la resina se quede en la matriz de silicona. Entonces esto ayuda mucho, ¿no? Así como también estas matrices utiliza estas microbrochas sirven mucho para cuando uno está colocando resina o a tratar de adaptar resina en una cavidad, ¿no? En una preparación, específicamente en las oclusales, en donde muchas veces la resina se queda pegada, ¿no? Entonces se coloca la resina para esmalte, en donde se hace la muralla palatina. Luego se coloca una dentina, una resina de dentina u opaca. Luego empezamos a hacer el diseño. Hay que hacer una estructura para luego colocar la resina para esmalte, ¿no? Y se pueden ver cambios inmediatos que nos van a ayudar a hacer cambios, ¿no? Aquí una pieza, un canino desgastado. También muchas veces es un tabú en la odontología colocar resinas en caninos, porque muchos piensan que estas resinas se van a caer, se van a fracturar totalmente, ¿no? Pero desde que uno tenga una oclusión balanceada, esto funciona muy bien. Entonces se hace la misma secuencia, ¿no? Para tener resultados satisfactorios estéticos que nos puedan ayudar en la función, ¿no? Ese es un trabajo que se hizo con una de diplomados de odontología restaurada estética en Cayetano, de una paciente que quería mejorar su sonrisa, pero no quiso que trabajemos con cerámicas. Entonces se trabajó con resinas, ¿no? La paciente quería que le celebraran estos espacios, ¿no? Y se trabajó directamente con resina, teniendo un efecto favorable, dejando dicho a la paciente que en un futuro se acercara si es que quería mejorar aún más la estética para trabajar con cerámicas, pero la paciente hasta el día de hoy solo viene para su control y pulido y no desea cambiarse a otro tratamiento, ¿sí? Este es otro caso que comenzó de este modo, ¿no? La paciente se hizo un tratamiento de ortodoncia, ¿no? Así inició. Esta ortodoncia lo manejó el doctor Renzo Valverde. Luego llegó después del tratamiento de ortodoncia y quería mejorar aún más la apariencia de sus dientes, ¿no?
¿no? La visión antes de la ortodoncia, después de la ortodoncia. Ustedes van a poder ver ahí. Este es el encerado que se trabajó, ¿no? Se trabajaron primero los incisivos centrales, se utilizó la técnica de la matriz, se fue avanzando, trabajando lo mismo, resina para esmalte en la zona palatina, luego resina para dentina, luego se mimetizó y se termina con resina para esmalte, ¿no? Porque en la parte externa tenemos esmalte, entonces tenemos que poner esmalte cuando tenemos esmalte y restaurar dentina cuando tenemos dentina. Se trabajó los incisivos laterales y miren los caninos, esta zona de caninos que estaba muy cerca a incisal. Como ustedes pueden ver, y cómo está acabando. Ahí todavía no se había trabajado el canino, pero aquí ya se trabajó el canino, ¿no? Entonces, se trabajó las guías caninas también, y son resultados que quedan bastante bien. Esta es otra paciente también que llegó con un diastema central, ¿no? La paciente no tenía mucho tiempo porque había venido de paso. Normalmente en estos casos hacemos rehabilitaciones con tratamientos indirectos, ¿no? La paciente no deseaba hacerse ninguno de esos tipos de tratamientos. Miren la posición de sus dientes. Este es otro caso también trabajado con una residente de la especialización en odontología restauradora y estética, ¿no? A la paciente se sugirió, si nosotros realizábamos las restauraciones inmediatamente, iba a terminar con unos incisivos muy anchos y totalmente desproporcionada. Se trabajó con el servicio de ortodoncia para disminuir ese diastema, ¿no? Porque se hizo el análisis de proporcionalidad, luego se hizo el encerado, ¿ya? Si ustedes pueden ver, tenemos la matriz de silicona y la paciente continúa con los brackets porque no queríamos que en estas zonas se cerrara el espacio que se había conseguido los diastemas para armonizar la sonrisa, ¿no? Se trabajaron los incisivos. Miren ustedes, se mantuvo los incisivos centrales con las ligas cuando se reconstruyó los dientes laterales, que fueron los que se retiró al final. Aquí ya fueron reconstruidos los laterales, se va a trabajar con los incisivos centrales, ¿no? Y se terminó de esta manera, ¿ok? Entonces también son soluciones alternativas completamente estéticas, desde que nosotros conozcamos nuestra estructura dental, cuáles son las limitaciones de nuestros materiales. Tenemos que conocer los tejidos y nuestros materiales, ¿no? De esta manera nosotros vamos a poder tener resultados satisfactorios, ¿no? De alta calidad en función y estética. ¿Ok? Muchas gracias. Yo creo que aquí hay una pregunta. hay una pregunta. Sí, ¿Sí? ¿Es recomendable realizar la gingivoplastía y la restauración en la misma cita? Sí. Va a depender todo del tipo de restauración y también mucho del tiempo que tienen los pacientes. En este caso, el caso que yo les mostré, se realizó la restauración primero porque se trabajaba en la zona incisal, y posterior a eso se trabajó la gingivoplastía con previa planificación y se tuvo buenos resultados, ¿no? En otros casos, cuando las restauraciones involucran ya la zona media y la zona cervical, es preferible hacer primero la gingivoplastía y luego las restauraciones, ¿ok?
como les digo, hay que analizar cada caso, ¿no? Y estos casos son los casos que actualmente están llegando de día a día al consultorio. Por eso siempre les voy a recomendar, tómense unos minutos para planificar estos casos, que ustedes van a tener buenos resultados, ¿no? en su práctica diaria. ¿Okay? Muchas gracias con todo, a todos. Quiero aprovechar solo 2 segundos para saludar a un gran amigo mío que me dijo que iba a estar presente, el doctor Maldonado, ¿no? Que ya nos comunicaremos más adelante. Muchas gracias a todos. Buenas noches.